Capítulo 2. Víctima o responsable de tu tiempo. El mito moderno del no tengo tiempo siempre está ahí. Lo que no siempre está presente es la voluntad de elegir con claridad. Durante años repetimos una frase sin darnos cuenta del peso que tiene. No tengo tiempo, la decimos con naturalidad, como si fuera una descripción objetiva de la realidad. Pero en el fondo esa frase es mucho más que una queja cotidiana, es una declaración de identidad. Cada vez que la pronuncias, te colocas en un lugar específico frente a tu vida, el lugar de quien padece las circunstancias en lugar de gobernarlas. En la práctica no tengo tiempo suele significar algo más específico, no estoy eligiendo, no estoy priorizando, no estoy dispuesto a pagar este precio, me da miedo confrontar esto, me siento sobrepasado y prefiero justificarme antes que decidir. El problema no es que esa realidad no exista, el problema es que al nombrarla así te declaras impotente frente a tu vida. Decir no tengo tiempo suena humilde, incluso responsable. Parece expresar esfuerzo, sacrificio, entrega, pero muchas veces encubre algo más profundo, la renuncia silenciosa a decidir, porque el tiempo, aunque limitado, la Biblia pone un estándar simple y difícil de esquivar. Aprovechen bien el tiempo, no es una frase estética, es gobierno. Implica que el tiempo se puede desperdiciar y también se puede redimir. Implica que la vida no se vive a la deriva, se vive con intención. No se trata de negar que existan cargas reales, responsabilidades legítimas, etapas exigentes. Se trata de reconocer que la forma en que interpretas tu tiempo define tu nivel de autoridad personal. Mientras te percibas como víctima del reloj, de las circunstancias o de las demandas externas, tu capacidad de gobernar tu vida se debilita. No porque seas incapaz, sino porque has cedido el lugar de la decisión. Billy Graham insistía en que una vida transformada no se reconoce por la emoción de un día, sino por la dirección sostenida de las decisiones. El problema del no tengo tiempo es que deja la vida sin dirección, convierte el día en una sucesión de reacciones y hace que lo esencial siempre quede para después. El victimismo moderno, cómodo, aceptado y costoso. El victimismo actual no suele presentarse como queja abierta, es más sutil, se disfraza de cansancio crónico, de agendas saturadas, de compromisos inevitables. Viven frases como ahora no puedo, más adelante cuando esto se calme, no grita, susurra, y por eso es peligroso. Este victimismo no siempre es consciente. Muchas personas no eligen sentirse víctimas, simplemente se acostumbran a reaccionar, a vivir apagando incendios, a responder a lo urgente sin preguntarse por lo importante. Poco a poco, esa forma de vivir se normaliza y se espiritualiza, se confunde obediencia con agotamiento, fidelidad con sobrecarga, responsabilidad con sacrificio mal entendido. Un ejemplo cotidiano lo revela sin necesidad de teoría. Dices, no tengo tiempo para conversar y sin darte cuenta pasas 40 minutos desplazándote en el teléfono para desconectarte. No tengo tiempo para orar y sin maldad te quedas despierto una hora más consumiendo ruido. Dices, no tengo tiempo para planear mi semana y terminas pagando con estrés, improvisación y fricciones que sí consumen tiempo real, pero el costo es alto. El victimismo drena autoridad, no de golpe, sino por desgaste. Cada vez que postergas una decisión importante porque no es el momento, algo se debilita por dentro. Cada vez que evitas elegir para no incomodar, pierdes claridad, y cada vez que repites que no tienes tiempo, refuerzas una narrativa que te aleja de la madurez. El lenguaje no solo describe, declara. Cuando una frase se vuelve costumbre, se vuelve identidad. Y cuando la identidad se vuelve frágil, el tiempo deja de ser un espacio gobernable y se convierte en un lugar donde te pasan cosas. Por eso la adultez no es un tema de edad, es un tema de postura frente a la vida. La madurez no consiste en hacerlo todo, sino en asumir conscientemente lo que eliges y lo que no. El problema del victimismo no es el sufrimiento, es la evasión de la responsabilidad. Mientras te declares víctima del tiempo, siempre habrá alguien o algo a quien culpar. Y mientras haya un culpable externo, no habrá gobierno interno. No decidir también es decidir. Una de las verdades más incómodas y más liberadoras es esta: no decidir también es decidir. Cada vez que postergas una conversación necesaria, estás decidiendo mantener una tensión. Cada vez que evitas establecer límites, estás decidiendo vivir sin ellos.
Cada vez que no eliges, permites que otros o las circunstancias elijan por ti. La vida no queda en pausa cuando decides no decidir. Avanza igual, el tiempo sigue corriendo, las consecuencias también, por eso la omisión no es neutral, tiene peso, tiene costo y muchas veces ese costo no lo pagas tú solo, lo paga tu familia, tu equipo, tu salud, tu paz interior. Aquí la Biblia es directa, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. No es un texto para condenar, es un texto para despertar. La omisión también es una forma de desobediencia. La falta de decisión también tiene una dimensión espiritual, porque la vida se sostiene con elecciones, no con intenciones. Un ejemplo real, evitar poner límites por amor puede sonar noble, pero termina generando resentimiento, agotamiento y relaciones desordenadas. Postergar una conversación con un hijo, con tu esposo o esposa o con un socio para no pelear puede terminar construyendo distancia, frialdad y malentendidos. No decidir no preserva la paz, muchas veces preserva el problema. Aquí aparece una dimensión espiritual profunda. El no decidir no es solo falta de carácter, es falta de responsabilidad. Es una forma de omisión. No siempre por mala intención, sino por miedo, comodidad o confusión, pero el resultado es el mismo. El tiempo se va sin ser honrado. Decidir duele porque obliga a renunciar, pero no decidir también duele, solo que más tarde, y casi siempre con intereses. El dolor inmediato de una decisión consciente suele ser menor que el dolor acumulado de muchas decisiones evitadas. Por eso madurar no es endurecerse, es atreverse a elegir con claridad. Responsabilidad sin culpa, el inicio de la autoridad. Asumir responsabilidad sobre tu tiempo no significa cargar con culpa. La culpa paraliza. La responsabilidad libera. La culpa te ata al pasado, la responsabilidad te devuelve al presente. Cuando reconoces que has vivido reaccionando, no para castigarte, sino para entenderte, algo se reordena. La responsabilidad adulta no dice todo es mi culpa, dice esto está en mis manos ahora, no niega las circunstancias, pero tampoco se esconde detrás de ellas. Reconoce límites reales, pero no los usa como excusa permanente. Asumir responsabilidades, aceptar que siempre hay un margen de decisión, incluso en escenarios difíciles. Esto también es bíblico. Cada uno llevará su propia carga. No es individualismo, es adultez espiritual. Significa que hay una parte de tu vida que nadie puede decidir por ti, tus prioridades, tus límites, tu postura, tu obediencia práctica. Puedes recibir ayuda, consejo y acompañamiento, pero no puedes delegar tu gobierno personal. Aquí el lenguaje importa, decir no tengo tiempo no describe un hecho, declara una postura. Podrías decir esto no es prioridad ahora, no estoy dispuesto a pagar el precio, no sé cómo hacerlo todavía. Esas frases son más honestas y la honestidad es el primer paso hacia la autoridad, porque la autoridad no se impone, se construye. Se construye cuando alineas lo que dices con lo que haces, cuando tus decisiones reflejan tus valores, cuando asumes las consecuencias de elegir y de no elegir. El tiempo, en ese sentido, es un maestro exigente, expone incoherencias, pero también confirma madurez. Una frase de poder que conviene dejarte de cerca esta semana es simple: no te falta tiempo, te falta gobierno. No lo digo para acusarte, sino para devolverte el control. Si el problema fuera el tiempo, estarías condenado. Si el problema es el gobierno interior, entonces hay salida. Un primer ejercicio de autohonestidad. Antes de avanzar, detente un momento, no para prometer cambios, sino para observarte con verdad. Pregúntate, sin justificarse ni condenarte, ¿en qué situaciones dices con más frecuencia no tengo tiempo? ¿Qué decisiones importantes llevas tiempo postergando? ¿Qué precio estás pagando o harán otros por esas postergaciones? Añade una pregunta más, porque aquí se revela la raíz que estás protegiendo cuando no decides. A veces proteges tu comodidad, a veces tu imagen, a veces evitas un conflicto, a veces temes fallar, a veces temes que si eliges ya no podrás culpar a las circunstancias. No respondas rápido. La autohonestidad requiere silencio, requiere disposición a ver sin filtros, porque solo desde ahí puedes salir del victimismo sin caer en la culpa. Cada día mal gestionado tiene un costo, a veces visible, a veces invisible, a veces inmediato, a veces acumulado. Y ese costo siempre lo paga alguien. Reconocer esto no es duro, es justo, es el inicio de una vida gobernada con conciencia. Esta primera parte deja una tensión abierta que no se puede resolver aún si no eres víctima del tiempo que estás dispuesto a asumir como tu responsabilidad real. Responder eso exige ir más profundo,
Exige mirar excusas, emociones, creencias y omisiones con más detalle, porque solo quien asume responsabilidad puede avanzar hacia el siguiente nivel, ordenar prioridades y ejercer verdadero gobierno personal. Las excusas que suenan razonables pero te quitan gobierno, cuando comienzas a mirar tu relación con el tiempo con más honestidad, aparecen excusas que parecen lógicas, incluso nobles. Ahora no es el momento. Tengo demasiadas responsabilidades. Cuando pase esta etapa, cuando tenga más claridad, son frases que no suenan a evasión sino a prudencia. El problema es que, repetidas en el tiempo, se convierten en un estilo de vida. Las excusas no siempre mienten, simplifican. Toman una realidad compleja y la reducen a una explicación cómoda que evita el conflicto interior, evitan la incomodidad de decidir, evitan el riesgo de fallar, evitan el peso de asumir consecuencias, y así, poco a poco, el tiempo se llena de justificaciones en lugar de decisiones. Desde la gestión emocional, esto tiene una explicación clara: el cerebro tiende a protegerse del malestar inmediato. Estudios en psicología conductual muestran que las personas prefieren evitar decisiones que generen incomodidad emocional, aun cuando esa evitación tenga consecuencias mayores a largo plazo. No es pereza, es evitación del dolor. Pero una vida gobernada por la evitación termina siendo gobernada por el miedo. Muchas de estas excusas tienen un componente espiritual encubierto. Se postergan decisiones importantes hasta sentir paz. Se evita confrontar conversaciones necesarias para no herir. Se mantiene una agenda saturada porque es lo que Dios espera. Pero cuando estas frases no están acompañadas de discernimiento real, se convierten en un refugio elegante para la postergación. Billy Graham fue claro al advertir que la fe que nunca decide termina siendo una fe que nunca madura. La obediencia no es esperar condiciones perfectas, es responder con responsabilidad en medio de la realidad imperfecta. La Escritura confirma este principio cuando dice: si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Postergar lo que ya fue revelado no es prudencia, es resistencia disfrazada. La postergación espiritual es especialmente peligrosa porque se presenta como virtud. Pero obedecer no es aplazar indefinidamente lo que sabes que debes enfrentar. La obediencia madura no huye de la decisión, la abraza con responsabilidad. Cuando usas la espiritualidad para evitar elegir, no estás siendo prudente, estás cediendo tu autoridad, el precio invisible de no decidir a tiempo. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad: no decidir tiene un precio y casi nunca es pequeño. El problema es que ese precio no siempre se paga de inmediato, se acumula, se traslada, se esconde, y cuando finalmente se manifiesta, suele hacerlo en áreas sensibles de la vida. El costo de no decidir puede verse en relaciones tensas, en cansancio crónico, en oportunidades perdidas, en conflictos que se agrandan por falta de límites. Puede aparecer como frustración silenciosa o como desgaste emocional. A veces lo paga tu familia, otras veces tu cuerpo, otras veces tu paz interior, pero siempre alguien paga. Diversos estudios sobre estrés laboral y salud emocional muestran que la falta de límites y la indecisión prolongada incrementan significativamente los niveles de ansiedad y agotamiento. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el estrés crónico como uno de los principales factores de deterioro de la salud en la vida adulta. No decidir no solo desgasta el alma, desgasta el cuerpo. Este es el dimi silencioso del tiempo, el dolor invisible de no decidir a tiempo. No es escandaloso, no grita, no genera crisis inmediata, simplemente va erosionando. Cada conversación evitada, cada límite no puesto, cada prioridad postergada deja una marca, y esas marcas sumadas construyen una vida que no termina de parecerse a la que dices querer. La Escritura aborda esta realidad con sobriedad cuando afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No respetar los tiempos adecuados por miedo, comodidad o evasión termina rompiendo el orden natural de la vida. Decidir fuera de tiempo tiene costo, pero no decidir también. La madurez comienza cuando aceptas que el dolor inmediato de una decisión consciente suele ser menor que el dolor prolongado de la indecisión. Decidir incomoda, pero libera. No decidir anestesia, pero esclaviza. Y el tiempo, fiel a su naturaleza, registra ambas cosas.
La lista que revela tu nivel de adultez. Llegado a este punto, es necesario un ejercicio simple y profundamente confrontante, no técnico, no sofisticado, honesto. Haz una lista breve, sin adornos, de las excusas que usas con más frecuencia para justificar cómo usas tu tiempo. Escríbelas tal como aparecen en tu mente, sin corregirlas. Desde la ontología del lenguaje, las palabras no solo describen la realidad, la crean. Cada excusa repetida consolida una identidad. Por eso esta lista no es un ejercicio de productividad, sino de adultez. Muestra cómo te hablas a ti mismo cuando evitas decidir. Ahora míralas una por una y hazte una sola pregunta frente a cada excusa. ¿Qué decisión estoy evitando aquí? No qué tarea, no qué actividad, sino qué decisión. Porque casi siempre detrás de una excusa hay una elección postergada. Decir no, pedir ayuda, ordenar prioridades, cerrar una etapa, iniciar algo nuevo. Este ejercicio no busca culparte, sino devolverte poder. Cuando identificas la decisión evitada, recuperas margen de acción. Ya no estás atrapado en la excusa, estás frente a una elección concreta. Y ahí comienza la adultez real, cuando aceptas que tu vida no cambia por deseo, sino por decisiones sostenidas. La adultez no es dureza ni frialdad, es claridad, es la capacidad de asumir que no puedes con todo y aún así elegir lo esencial. Es entender que cada sí no consciente es un no a algo importante. Es reconocer que tu tiempo no se ordenará solo, necesita gobierno. La Biblia lo expresa de forma directa: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. La diligencia no es correr más, es decidir mejor. La responsabilidad que libera y ordena. Asumir responsabilidad por tu tiempo no significa controlar cada minuto. Significa hacerte cargo del rumbo. Significa dejar de esperar que las circunstancias cambien para empezar a vivir de otra manera. Significa aceptar que, aunque no eliges todo lo que ocurre, sí eliges desde dónde respondes. Desde la gestión emocional, este cambio es crucial. Pasar de la reacción a la elección reduce significativamente el estrés percibido. Estudios en neurociencia aplicada muestran que cuando una persona asume agencia sobre sus decisiones, disminuye la sensación de indefensión y aumenta la sensación de control interno, uno de los principales factores de bienestar psicológico. Cuando dejas el rol de víctima, algo se aligera. Ya no necesitas justificarte tanto, ya no necesitas explicar por qué no pudiste. Empiezas a decir la verdad con más sencillez. Esto no es prioridad ahora, esto sí lo voy a cuidar, esto lo voy a dejar. Y esa claridad, lejos de ser rígida, trae paz. La responsabilidad bien asumida no aplasta, ordena, te devuelve dignidad, te permite vivir con menos culpa y más coherencia, te ayuda a reconciliar lo que dices creer con lo que practicas cada día y poco a poco reconstruye autoridad personal. La autoridad, como enseñaba Billy Graham, no nace del carisma ni del cargo, sino de la coherencia sostenida entre convicción y acción. Por eso el tiempo responde a quien lo honra con decisiones claras. Un umbral necesario para avanzar. Si has llegado hasta aquí con honestidad, ya no puedes seguir diciendo no tengo tiempo de la misma manera. No porque ahora tengas más horas, sino porque has visto lo que esa frase escondía. Has reconocido excusas, costos y decisiones evitadas. Has dado un paso fuera del victimismo moderno. Pero este no es el final del camino, es un umbral. Salir del rol de víctima es necesario, pero no suficiente. Ahora surge una pregunta nueva, más exigente y más concreta. Si eres responsable de tu tiempo, ¿cómo decides qué va primero y qué puede esperar? Responder eso implica aprender a priorizar con criterio, a elegir con intención y a gobernar la vida desde lo esencial. Ese es el siguiente paso natural, porque la responsabilidad sin prioridades claras se vuelve desgaste, y para que el gobierno personal sea real, necesita orden. La escritura lo resume con una sencillez contundente: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El gobierno del tiempo cotidiano es el terreno donde se prueba la autoridad personal. Ese orden es el corazón de la siguiente parte, ahí donde la conciencia se traduce en elecciones, y las elecciones en un estilo de vida con propósito. Es tiempo de hablar de prioridades y de verdadero gobierno personal.